Pues empezamos ya. Bueno, pues buenas tardes a todos. Si estoy con un catarro y hoy he estado en la cama, pero vamos, si veis algún problema, pues es que lo tengo, vamos, por eso no le he querido dar la mano a nadie tampoco. Bueno, hoy el tema es variaciones climáticas en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque la variación climática que ha habido en la Tierra es paralela a la vida. O sea, la vida ha evolucionado en función, en gran parte, debido a los cambios climáticos. Es una de las grandes fuerzas que ha movido la vida y la ha hecho evolucionar, porque el clima ha sometido a un estrés muy fuerte a los organismos y para sobrevivir han tenido que adaptarse y evolucionar y mejorar las condiciones. O sea que por eso es importante, para entender la vida de cualquier planeta, porque esto lo podemos extrapolar a que esto va a pasar en cualquier planeta. O sea, en la Tierra tenemos unas condiciones idóneas, tenemos una temperatura efectiva quiere decir sin atmósfera, o sea, una temperatura, como dicen, de equilibrio. No es equilibrio porque no existe equilibrio, pero es efectiva, que toda la radiación que absorbe la Tierra la emite. En esa temperatura no de equilibrio, efectiva, la tenemos de unos 20 grados, pero oscila, por razones climáticas que vamos a ver hoy con todas sus características, oscila entre 0 y 30 grados, entre 0 y 35. Entonces, en esos movimientos tan exagerados, debido a la configuración de continentes, a efectos orbitales, a efectos de corrientes marinas y de atmósfera, oscila en ese rango. O sea, y la vida se ha ido adaptando siempre a esos movimientos a base o bien de emigrar, o bien de encapsularse, o aislarse en ciertas zonas. Entonces, eso es lo que trato de ver, porque esta es una de las grandes fuerzas que va a mover la evolución de la vida. Entonces, vamos a responder a 3 preguntas. Bueno, después de esta charla es la última de los fundamentos. Hemos dado los exoplanetas, después hemos dado lo que era el caos en el cosmos y la producción de entropía planetaria. La charla anterior fue de las atmósferas, para entender bien las atmósferas, que son críticas para la vida. Y hoy es ya la variación climática, reuniendo todas esas condiciones de cómo el planeta terrestre ha sometido a la vida a una presión para que evolucione. Y entonces, en función de esto, ya pasaremos a una sesión de discusión de preguntas y respuestas en abril. O sea que la próxima vez que quedemos será para hacer preguntas y respuestas, aclarar dudas y dejar cerrados los fundamentos de la vida, ya para extrapolarlo a otros planetas, como se puede extrapolar esto también. O sea, porque en cualquier planeta habrán pasado cosas parecidas. Entonces vamos a ver la historia climática de la Tierra y la evolución de la vida. ¿Qué ha causado la variación climática terrestre? Y cómo podemos simularla, hacer simulaciones, que es lo que están haciendo pues científicamente. La NOAA está haciendo simulaciones constantemente para ver hacia dónde vamos y tal. Vamos a ver que la Tierra ha tenido unas variaciones gigantescas. Entonces tenemos que ver el contexto de que toda la historia de la vida está en este párrafo, en este segmento. Tenemos que el precámbrico es gigantesco, o sea, llegó desde 4.600 millones de años, casi 4.600 que se formó la Tierra, hasta aquí un poquito, casi cerca de 500 millones de años, y aquí prácticamente bacterias empezarían sobre los 3.500 millones hasta los 600. Aquí empezaron a formarse los primeros pluricelulares. Y toda la historia pluricelular, que se conoce muy bien, sobre todo geológicamente, está en este trocito, como vamos a ver. Por eso he extendido este trozo, lo he proyectado a toda esta parte para verlo con un poquito más de detalle. Entonces, vamos desde los 540 millones de años hasta hoy. Vamos a ver qué variaciones climáticas ha habido y cuáles han sido sus causas. Y hay que pensar que esto mismo ha podido ser en cualquier planeta, de estos que se están descubriendo ahora, habrán tenido historias, cada uno la suya. Y los seres que haya vivos allí se habrán ido adaptando, habrá de unas formas, de otras, o sea, el tipo de sexo, tipo de colonización, de histológico, de si tienen tejidos o no, de células, se habrán ido adaptando al planeta. Por eso cuando a veces dicen que viene un alienígena y tiene 2 ojos en la frente, y dices, ¿esto cómo puede ser? Nosotros tenemos 2 ojos en la frente porque somos cazadores en bosques.
y tenemos que apuntar muy bien a la rama que cogemos o a la pieza que cogemos. O sea, entonces que un alienígena tenga 2 ojos en la cara, no, los herbívoros los tienen laterales porque tienen que ver el panorama y tienen que detectar cualquier movimiento del panorama. Ellos no tienen ojos frontales, o sea, y todo así. Entonces, lo tenemos, nuestro ajuste, tanto histológico como microbiológico, está adaptado como 2 peines que juntan las púas y están adaptados al clima terrestre. Entonces, entramos ya en materia. Vamos a ver la historia de la Tierra, las causas que ha habido, que han podido cambiar, modelos para que veamos ahí qué modelos hay para poder predecir y entender. El objetivo de esta charla es daros herramientas para que vosotros mismos podáis calcular, porque como de esto hay tanta literatura, estamos con una ducha constante sobre los temas de cambio climático, pues yo con esto pretendo dar herramientas más o menos profesionales para que vosotros podáis estimar cosas, grosso modo, porque nadie lo consigue hacer, pero bueno, por lo menos tener una visión un poquito profesional de esto. Entonces, veremos en esos modelos, para que veáis cómo que funcionan, y después mecanismos de realimentación planetaria, térmica, también. Y aquí he puesto este gráfico porque no tenía ya ni sitio en el resto, pero entonces, aquí lo que he puesto es las etapas del oxígeno que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra. Desde los 3.800 millones de años, que más o menos se calcula que pudo aparecer la vida, hubo un periodo muy grande que no había ni oxígeno ni en atmósfera ni en océanos. A partir de los 2.500 millones de años, se calcula, empezó a aparecer ya los aerobios, empezaron en esta época, pues una gran parte del poco oxígeno que había se dedicó a matar y a oxidar las rocas que había alrededor. En esta segunda parte, en esta segunda etapa, en la etapa número 2, el oxígeno empezó a oxidar los océanos, porque los océanos estaban con sales que eran reductoras, sobre todo tenían hierro 2. Entonces, al haber oxígeno, se oxidó a hierro 3, precipitó en forma de oligistos, y son todas las grandes capas de minas que hay actualmente en los lechos marinos, ¿no? que han subido, han emergido por presión. Por eso toda la cantidad de minas de óxidos de hierro proceden de esta época, de la oxidación del óxido ferroso que había en aquella época, debido tanto al pH como a los componentes que había. Había mucho cianuro, entonces mantenían al hierro 2 en solución. En la etapa 3, a partir de los 2.000 millones de años, un poquito menos, ya se estabilizó en la atmósfera el oxígeno en cantidades pequeñitas, del orden pues, de un 5% más o menos en la atmósfera, pero a partir de 1.000 millones de años empezaron a formarse los seres pluricelulares y sobre todo emergieron las plantas, porque las plantas estaban solamente en lo que son los océanos. Pero cuando las plantas ya empezaron a cubrir las zonas terrestres, se apoyaron en los hongos, porque los primeros colonizadores fueron los hongos, porque las plantas no podían invadir la Tierra, solo un poquito la línea de costa, pero no la profundidad de la Tierra. Entonces los hongos fueron los primeros que invadieron, y detrás de los hongos iban las plantas, porque los hongos tienen una particularidad, no son autótrofos, pero tienen unos sistemas químicos potentísimos que consiguen disolver la roca. O sea, los hongos es una fábrica de química. Por eso tienen todos los venenos, todo lo que queramos pensar en química lo tienen los hongos. Muchos medicamentos se hacen con hongos, los fermentos son hongos, o sea, tenemos una variedad tan gigantesca. Y los hongos era sobre lo que se apoyaban las plantas. Entonces, primero los hongos invadieron la Tierra, algunos eran gigantescos, y poblaban la Tierra en superficie, pero cuando las plantas entraron detrás de ellos, los hongos ya se quedaron bajo tierra y se han quedado como redes de formación de suelo desde entonces. Y a partir de entonces, de 1.000 millones de años, ya las plantas emergieron en forma de bosques, empezaron a formar ya grandes... hubo la explosión cámbrica aquí, entonces aquí hubo una subida del oxígeno exagerada, muy por encima de la que tenemos ahora. Oxígeno, esto es la estimación máxima en rojo y la verde es mínimo. Hay una estimación que se supone que es mayor que la de ahora. Lo que pasa es que, claro, el oxígeno es muy crítico. Nosotros tenemos alrededor del 21% de oxígeno, de porcentaje en aire, ¿no? Entonces, si bajáramos al 18%,
a nivel del mar me refiero, concentración de oxígeno a nivel... No ardería ya nada. De hecho, en La Paz, en La Paz, que es la capital de Bolivia, creo que hasta hace poco no había cuerpo de bomberos, porque no había necesidad. O sea, como está a 3.000 y pico metros, ¿para qué van a tener si la concentración de oxígeno no va a haber incendios nunca? Es decir, a 18% no hay incendios, a 24% arde todo. Con lo cual, el rango en el que se nos va a mover siempre el oxígeno en la Tierra va a ser en este rango, entre el 20 y el 22%. Y así es en lo que se nos ha quedado. Y entonces empezamos ya con... Una pregunta. Sí. Ahí ponías que no había oxígeno ni en la atmósfera ni en ningún lado. No. ¿De dónde salió? De las plantas, todas. Claro, de la clorofila, ¿no? Todo. El oxígeno es un tóxico absoluto. Claro, claro. Entonces, ahí, bueno, perdona, es interesante. Aquí hubo una gran mortalidad, posiblemente. Fue la primera gran mortalidad y evolución de la vida. O sea, muchas gracias, Coldo, que está muy bien este comentario. O sea, aquí en esta etapa 2 es cuando hubo una mortalidad gigantesca y las bacterias que había tuvieron que mutar a bacterias, no totalmente, porque hay muchas bacterias que son facultativas, que pueden actuar en condiciones anaerobias y aerobias. Y según donde las pones, se cambian y mutan y se adaptan. Eso se ve muy claramente si trabajas con depuradoras de agua, de fangos, lo ves, hay bacterias que son facultativas y se adaptan al medio, si es más anaerobio o menos anaerobio. Y los vertederos. En los vertederos, por ejemplo, sí. O sea, ahí está la mezcla de todas. Y las bacterias tuvieron que evolucionar y tuvieron que cambiar sus sistemas metabólicos a hacerlos adaptados al oxígeno. Y de ahí se inventó la respiración y eso fue uno de los grandes inventos de la vida, porque a partir de que se inventó la respiración, la producción de ATP, que es el mayor transductor energético que tiene la vida, se multiplicó por 20. O sea, las primeras sistemas enzimáticos para producir ATP, el ATP es el transductor de energía en la vida, es básico. Entonces, pues fabricaba, por ejemplo, la reacción las primeras reacciones metabólicas, pues fabricaban 1 de ATP o 2 como mucho, en un ciclo entero, ¿no? Con la respiración fabrican 20 o 30 unidades, moléculas de ATP. O sea, y por eso esto fue una explosión en el Cámbrico, porque a partir de entonces se creó mucha vida. Y entonces aquí hubo una gran mortalidad, posiblemente fue la primera gran aniquilación de seres que tuvieron que evolucionar. Y después pasamos entonces... Bueno, aquí esto lo he puesto recordatorio. Esto fue la estructura de la atmósfera, simplemente para que os acordéis de ello. Esto es importante tenerlo en cuenta, cómo son las atmósferas, con vida y sin vida. O sea, perdón, con oxígeno y sin oxígeno. Eso no es que con vida. Cuando digo vida me refiero oxidada. O sea, con vida tenemos 4 capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera, y la empuja para arriba. Y si solo no hubiera oxígeno, nada más que habría esto. Aquí también, importante, aquí hubo otra mortalidad muy importante. He dicho la mortalidad del oxígeno, pero también hubo previamente otra mortalidad muy grande. Al no haber oxígeno, no había ozono en la estratosférico. Y por lo tanto, al no haber ozono estratosférico, los rayos de alta energía del Sol no se filtraban por el ozono. Y entonces nos entraba radiación UVC y UVB. Y entonces eso posiblemente mató muchísima población de bacterias. ¿Sí? Pero solo habría vida en el mar, que tiene protección. Sí, solamente. Sí, claro. Sí, pero que los organismos que pasaran a zonas costeras morían. Morían. Incluso los que estaban en superficie también. Sí. Vale, pues entonces, esto es simplemente el comentario del ozono. Entonces, al aparecer esta capa de oxígeno, se formó, empujó para arriba a la termosfera, y la termosfera que estaba bajita, a partir de la troposfera, la empujó para arriba, y tenemos ahora pues la termosfera mucho más alta. Esto lo he puesto como recordatorio de que en la Tierra, debido a su velocidad de rotación, se nos forman 3 celdas. 3 celdas, nada más que esto. Y aquí simplemente comparar los oxidantes, los inertes y los reductores. Entonces, cuando tú tienes oxidantes y reductores a la vez, es que hay algo los bombea, hay vida. Entonces, este es uno de los detectores de vida que se está utilizando ahora para buscar planetas con vida, de que haya oxidantes y reductores simultáneamente. Si en uno aparecen, es que hay vida.
porque a la larga si no se estabiliza, ¿no? Y ya empezamos con la historia terrestre. Habrá zonas que me pararé un poquito más, otras menos, pero entonces voy a ir siguiendo esto. La variación atmosférica, esto es así un tostón leerlo, pero bueno, vamos a empezar. Es que no tenía otra forma de ponerlo, si no se nos iban muchas páginas. Entonces, la variación atmosférica vamos a hacerla hasta el Cámbrico, o sea, todo el recorrido de aquí, todo el Precámbrico. ¿Qué pasó en el Precámbrico a nivel atmosférico y a nivel climático? Pues bueno, primero hubo una primera atmósfera, que lógicamente cuando se formó la Tierra se emitirían gases. ¿Qué gases había? Pues hidrógeno y helio, y quizás alguno más marginal, pero no mucho más, pero básicamente hidrógeno y helio. Entonces, esa primera atmósfera posiblemente se piensa, aunque no se sabe seguro, que fue arrastrada por el viento solar. El viento solar era muy fuerte en aquel momento. La estrella, el Sol, estaba en una fase T Tauri, que es muy activa y tenía brotes de viento solar fuertes, y muy posiblemente la primera atmósfera, que sería muy tenue, de hidrógeno, que también el hidrógeno parte escaparía, evidentemente, pero vamos, que esa atmósfera desapareció. Se formó una segunda atmósfera, posiblemente, basada en erupciones volcánicas y el bombardeo intenso tardío que se produjo entre los 4.100 a 3.800 millones de años en este rango. Y esto generó una atmósfera de agua con nitrógeno el 60%, CO2 un 20% y el resto de gases pues formando amoníaco, metano y ácido sulfhídrico, ¿no? Y sulfuro de hidrógeno. Y se mantuvo estable por protección del campo magnético terrestre, que se suponía que ya había un campo magnético en aquel momento. La Tierra en aquella época giraba mucho más rápido, con lo cual el campo magnético sería posiblemente más potente, porque se calcula que en aquella época los días duraban en torno a 6 horas. Según, eso no se sabe, pero bueno, los cálculos que hay más o menos por el frenado que ha habido, se calcula. Lo que sí se sabe que hace 400 millones de años, por los corales, por el crecimiento de coral diurno y nocturno, se ve que las franjas hacen que los días eran de unas 18 horas, eso sí que se sabe. Entonces ahora se va parando la Tierra poquito a poquito, porque claro, las mareas la van frenando, porque la marea tiene un rozamiento y eso se consume energía en las mareas, y entonces poco a poco se va parando. Y la Luna estaba mucho más cerca. La Luna estaba mucho más cerca, la Luna se va separando unos 4 centímetros al año, 3,8 centímetros al año, actualmente, sí, claro, eran mareas mucho más potentes y frenaba la Tierra mucho más, también frenaba mucho más. Y esa pérdida de energía se ve en que la Luna se va separando, claro. El sistema Tierra-Luna, su energía es la energía potencial de los dos cuerpos, se mide por su distancia, entonces eso se puede calcular la pérdida de energía del sistema de dos cuerpos por el alejamiento que tienen, y eso es un cálculo relativamente sencillo. Entonces, tras el enfriamiento terrestre, condensaron las nubes de agua y se formaron los primeros océanos hacia 3750. Esto se sabe que ya para estas épocas había océanos, posiblemente incluso antes, porque ya ha habido restos de minerales de óxido de silicio. Entonces el óxido de silicio necesita agua para formarse. Se forma en el ciclo carbonato-silicato, entonces necesita agua para formarse. Entonces que ya existía. La circonita, concretamente. Tú que eres geóloga, el circón necesita agua para formarse. Si no hay agua no se forma el circón. El circón es óxido de silicio. Y entonces en estas condiciones se formó la vida, ¿no? Parece ser que se formó en plan anaerobio, como hemos dicho, pero después la tercera atmósfera es la que tenemos ya ahora. Entonces, una vez formado el oxígeno, siguió esa curva de crecimiento que hemos visto antes en la primera página. Esto, si queréis, os lo vuelvo a enviar, porque como voy haciendo cambios desde la que os envié a esta, pues si queréis lo vuelvo a remitir, que tampoco me cuesta mucho. Y entonces se formó el oxígeno, fue saliendo por la fotosíntesis, hacía unos 3.000 millones de años, oxidó el óxido de hierro, el hierro 2, lo oxidó a hierro 3, formando los grandes lechos de mineral de hierro, y después ya salió el oxígeno fuera, oxidó la Tierra, lo que son los suelos terrestres,
y ya se formó empezó el CO2 a fijarse en forma de carbonato, formando los grandes lechos marinos de caliza, porque el CO2 los seres vivos lo iban fijando también, o sea, porque el CO2 tampoco es un material que sea bueno para la vida, entonces ellos lo iban fijando y iban quitándoselo del medio, sobre todo por fijar el calcio, porque el calcio es un tóxico para muchas enzimas, entonces el calcio es incompatible con la vida muchas veces. Entonces, ¿qué hace la vida? Pues lo fija en forma de carbonato cálcico para controlarlo. Para nosotros el calcio es una bendición, como es el oxígeno, pero para una célula es mortal. O sea, a una neurona le pones calcio, por eso cuando los que hemos sufrido un derrame cerebral, como sufrí yo tengo una parte importante del cerebro, como un tercio, que murió porque la sangre tiene calcio y mató las neuronas. O sea, pues es por toxicidad. El calcio es tóxico para muchísimas células. Y entonces, en las células primitivas pasaba igual. Entonces, iban muriendo y entonces lo que hicieron las células era fijarlo en forma de carbonato cálcico a su favor. Entonces nosotros el calcio no lo hemos fijado en forma de huesos, que nos viene hasta bien, cuando es un tóxico inicialmente. O sea, pero todo es fruto de la historia de la vida, para que veamos, si esto ha pasado en cualquier planeta, va a ser lo mismo. Bueno, y entonces el CO2 lo fijó la vida en forma de carbonato cálcico, formó los grandes lechos marinos y apareció el ozono estratosférico, dando una atmósfera ya como la que tenemos actualmente con esta composición. Esto lo vimos ya en el tema anterior de las atmósferas, con lo cual, no sé. ¿Y qué variación térmica ha habido en todo el precámbrico? Pues la temperatura terrestre en los primeros 700 millones de años era mayor de 50 grados, se calcula, por el calor inicial del bombardeo intenso tardío y además la alta radiactividad inicial de la Tierra. Daros cuenta que en la Tierra la radiactividad va a menos. O sea, cada vez hay menos, porque claro, los isótopos se van descomponiendo y cuantas más centrales nucleares se pongan en la Tierra, menos radiactividad media habrá en la Tierra, porque lo que hacen las centrales nucleares es acelerar el proceso de degradación isotópica. Con lo cual, a la larga, las centrales nucleares sacan energía del decaimiento radioactivo. Con lo cual, cuantas más centrales, más decaimiento, lo fuerzas más para sacar energía. Entonces, claro, la gente se cree que cuantas más centrales nucleares, más radiactividad en la Tierra, ¿no? Menos, o sea, lógicamente, ¿no? Porque todos los isótopos radiactivos los haces decaer más rápido para sacarles la energía. Entonces, había mucha radiactividad, como hay ahora en la Tierra. Una parte del calor interno terrestre es debido a la radiación, a la radiactividad interna del núcleo. Y el Sol tenía una potencia mucho más baja que esto, era como un 25% menos, hace unos 3.000 millones de años, y esto correspondía a una temperatura terrestre efectiva, temperatura efectiva, sin atmósfera, de 60 bajo cero, unos 18 grados bajo cero. Ahora la temperatura efectiva terrestre más o menos es unos 20 bajo cero, está calculado después. Pero entonces era muy baja, y claro, esto es lo que aparece, lo que se llama la paradoja del Sol débil, como habiendo un Sol tan débil, y además con brotes de viento solar muy fuertes que arrasaban la vida, pudo haber vida, cuando realmente la Tierra estaba muy fría. Entonces parece ser que el efecto del CO2 tan alto que había, porque había cantidades de CO2 en esta primera época muy altas, entonces había un efecto invernadero brutal. Entonces el poco calor que había en la Tierra lo guardaba, el calor interno también que emitía el núcleo terrestre se iba guardando por el CO2, por la capa de CO2. Y el efecto invernadero también del metano, inicialmente, el metano tiene un poder calorífico global o mundial, a veces lo pongo como M y como B, a veces, como G, PCG o PCM, de 23, es 23 veces más poder de retención de calor que el CO2, y el del CO2 se toma como unidad de 1, ¿no? Esto mantenían una temperatura alta en la Tierra y parece ser que gracias a esto las bacterias se inició la vida, ¿no? O sea, las bacterias metanogénicas sustituían CO2 por metano cuando eran anaerobias,
Entonces este metano que emitían ayudaba mucho a mantener también la protección térmica terrestre, ¿no? Y en esta época hubo dos grandes periodos glaciares. El Huroniano, donde se formó la Tierra bola de nieve. Aquí se formó la Tierra, prácticamente se cerró. Porque esto se descubrió cuando la Guerra Fría, cuando estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se planteó un problema, es decir, ¿y qué pasa si hay una guerra nuclear? ¿Qué le va a pasar a la Tierra? Entonces un trabajo ruso que tuve ocasión de verlo, me lo pasaron y lo leí, estudiaba que cuando llegas al paralelo 30, más o menos, concretamente creo que era el 26 o 27, el casquete polar ya después a partir de ahí se cierra. Es decir, hay tanto efecto de reflexión, albedo, el efecto albedo es tan potente que cuando llegas al paralelo 30 cierras la Tierra. Y curiosamente se ha demostrado que se han encontrado en zonas que correspondían al Ecuador, de la época, rocas que correspondían al Ecuador, que eran morrenas de glaciar. Dices, ¿cómo puede haber una morrena glaciar en una zona ecuatorial? Pues porque había hielo en el Ecuador. O sea, posiblemente la Tierra se cerró. Y eso es lo que se llama las épocas bola de nieve de la Tierra. Y hubo dos grandísimas. Una, el Huroniano, entre esta época más o menos, y fue porque se sustituyó muy rápido en aquella época la primera salida de CO2. El CO2 cayó casi totalmente y se sustituyó por el oxígeno, no hace nada, al efecto invernadero, pero el CO2 cayó totalmente, o sea, fue absorbido por bacterias y de la fotosíntesis, y porque se oxidó el metano. Prácticamente el oxígeno que salía, una parte de la salida del oxígeno era para oxidar el metano. Entonces, al no haber metano y caer el CO2, la Tierra se enfrió de golpe y se formó la bola de nieve del Huroniano. Y después ya, y también porque empezaron a emerger continentes. En la Tierra los primeros continentes eran muy poquitos, eran los cratones que se llaman ahora, que son grandes bloques de granito, de basalto, no de granito, de basalto, pero posteriormente se formó el granito por salida por las fuerzas telúricas que empiezan a hacer las capas, entran por subducción y se forman después el granito, porque el granito es una salida lenta. O sea, el granito y el basalto tienen una composición parecida, lo único que el granito se forma si la cristalización es lenta y el basalto es rápida. Entonces, eran los bloques de basalto inicialmente, que eran pocos, pero después empezaron a emerger tierras con granito, y eso fue lo que empezaron a formar las primeras placas ya terrestres, y entonces empezó a haber continentes ya, y estos continentes tenían ya mayor reflexión, reflejaban más la luz solar que no el mar. El mar la absorbe. Cuando tú lanzas la luz solar sobre el mar, si es muy oblicua no, pero si es perpendicular, el mar tiene un albedo bajísimo, me parece que es 0,05 o algo así, es muy bajo el albedo del mar, con lo cual al salir los continentes empezaron a reflejar la luz y se enfrió la Tierra de golpe también. Entonces, creo que la formación del granito, que necesita agua, se produce en la subducción. En la subducción, y como sí. es menos denso que el basalto, Exactamente. Y los continentes ya producían una... Exactamente, muy importante. El granito, exactamente, se me olvidó, y gracias por decirlo, tiene una densidad que es un poquito inferior al basalto. No sé si es 3,9 el basalto y 3,8 el granito, o algo así, creo. Sí, pero flota. Y flota. Entonces, en esta época hubo 4 eventos de glaciación global entre el 750 y el 580, pero que fueron 4 eventos, pero que duraban 50 millones de años, 20 millones de años. Imaginaos todos los seres vivos cómo soportaban aquello. Entonces eso ha sido una pregunta que ha sido también un poco misteriosa, y cómo la vida sobrevivió a aquello, porque claro, tuvo que adaptarse también si hay una bola de nieve y es todo hielo, con capas de hielo, allí no puede haber vida, ¿no? Se detiene la vida. Pues parece ser que había 2 estrategias, una, los crioconitos son
zonas negras que se forman en el hielo, que forman o bien por humos, por piedras, por restos orgánicos que forman zonas negras. Y entonces esas zonas negras es como cuando hay una piedra en el hielo, ¿no? Que la ves negra, ¿no? Y después las fumarolas negras. Y también es muy posible que en esta época es cuando, a partir de aquí, bueno, esa es una pregunta que no está resuelta, ¿y por qué a partir de aquí empezó el fanerozoico? O sea, ¿por qué los seres antes de esta época eran microbios y a partir de esta época empezaron a ser ya agrupaciones de seres vivos? Porque los seres, las células, tanto los hongos microscópicos como tanto los eucariotas como los procariotas se agrupan, o sea, las células, las bacterias se agrupan en situaciones muy adversas, de falta de comida o de un ambiente muy adverso en temperatura o humedad. Ellas se agrupan y forman cuerpos, se llaman cuerpos fructíferos, y al agruparse colaboran entre ellas. Entonces es posible que en esta época de la gran glaciación hubiera agrupaciones de células y durante, claro, 20 años esa agrupación se empezaban a especializar cada una, las de exterior en una época. Eso se ha visto en cuerpos fructíferos que se acaban especializando. Las células del exterior que tienen un dulipodios, que son los flagelos, que las utilizan. Las células del exterior son como las motrices del cuerpo, ¿no? Que van moviéndolas para que el cuerpo fructífero se mueva todo en conjunto. Las células interiores se especializan en funciones de absorber alimentos y entonces empiezan a especializarse y a crearse los distintos tejidos. Posiblemente la evolución de los tejidos fue por esto. Entonces se puede pensar que fueron en épocas de este tipo, de épocas de glaciación durante millones de años. O sea, imaginaos la de generaciones de bacterias que pudo haber en 20 millones de años de una bola de hielo todo. Fernando, antes de que pases la diapositiva, sí. El artículo este que dices de la Snowball Earth, el artículo soviético, sí. ¿lo tienes, aunque sea el nombre? No lo tengo, no, me lo vi. Lo que sí puedo pasaros es la misma demostración que hizo este físico ruso, porque yo la reproducí de una forma más sencilla, él la elaboró mucho más, y yo la tengo hecha, o sea que si queréis, es relativamente sencillo demostrarlo, O sea, es hacer que la Tierra en su conjunto, toda la energía que salga, tú le das un valor al casquete polar de reflexión, de albedo, ¿no? O sea, como tenemos las fórmulas que vamos a ver hoy, y entonces vas viendo cómo va la temperatura de la Tierra a medida que tú vas cerrándola. Entonces llega un momento en el que a partir de ese ya se cierra todo. Entonces lo tengo, os lo puedo enviar, Si lo mismo, si alguno me lo pedís, yo os lo envío, lo tengo hecho a mano, o sea, y es muy parecido. Además el resultado que me daba me parece que era una diferencia de pocos grados. A él me parece que eran 27 grados se le cerraba y a mí se me cerraba en 23 o 24 grados. Pero el concepto es el mismo, que no hace falta que se cierre toda, que cuando llega un momento crítico, pum, se cierra. Vale, seguimos pues. Vamos a ver análisis de cada periodo del Fanerozoico. Sí, el tema es largo y es precioso. Lo he hecho como a base como de piezas todo, porque es tan complejo este tema que digo, es una charla que le he juntado con piececitas, como si fuera pues eso, un puzzle. Entonces, si nos quedan cosas, pues como vamos a hacer una charla, una sesión de discusión, la podemos acabar allí. Entonces, lo primero, la evolución de los continentes. Los continentes en el Pérmico estaban todos juntos en forma de Pangea y además en la zona ecuatorial, con lo cual reflejaban muchísimo la luz. Aquí había un albedo muy fuerte, además en zona ecuatorial. O sea, los continentes, si están en zona ecuatorial, consigues un albedo de conjunto de la Tierra mucho mayor, porque refleja más. Y esta fue la evolución. Esto lo miráis en la charla. Ahora es cuando más dispersos lo tenemos. Fue cuando la Antártida se fue para abajo y se formó toda la corriente circunantártica, que es la que protege que la Antártida esté muy fría, precisamente. Pero porque se separó, estaba unida a Australia y aquí se separó. Estaba unida a Australia, Australia fue para el norte, la Antártida se fue para el sur, se cerró la Antártida por la circulación antártica y se quedó ya como un polo de hielo. La constante solar, a ver, la evolución de los continentes entonces se va viendo que aumentan el albedo
y enfrían la Tierra, si están en zona tropical. Y además alteran la circulación termohalina. O sea, vamos a ver que a lo largo de la historia terrestre, según han estado los continentes, han permitido que la circulación termohalina, que es la que transporta calor a lo largo de la Tierra, sea más efectiva o menos. Daros cuenta que si no hubiera circulación, o sea, si el calor que absorben los trópicos y el que absorben los polos es muy diferente. Entonces, ahora ese calor se transporta por el 50% más o menos por la atmósfera, por la circulación de las celdas climáticas, y el otro 50% es por el mar, por la circulación termohalina. Entonces, si no fuera por esas circulaciones, los polos serían unos 20 a 25 grados más fríos y el ecuador sería de unos 15 a 20 grados más caliente, las zonas tropicales. Entonces, eso afecta mucho también al clima terrestre, el que haya circulación, y la circulación termohalina depende mucho de la distribución de los continentes. Y eso ha ido cambiando en toda la Tierra y todos los seres se han ido adaptando a eso. Entonces, otra cosa es la constante solar. La constante solar aumenta un 5% cada 1.000 millones de años. Entonces, ahora tenemos pues como un 5%, ahora tenemos como un 15% más que había en la época precámbrica, ¿no? Y esta variación terrestre influye en la temperatura, de tal forma que bueno, aquí este es el ejemplo, esto para que lo calculéis si queréis. Esta es la constante solar que nos llega del Sol, multiplicado por 1 menos el albedo, y dividido por 4, ahora veremos por qué, porque la Tierra gira y además la superficie terrestre es 4 veces más que la sección recta de la Tierra. Entonces, esto es la entrada de energía a la superficie del planeta, que entra con una longitud de onda de 0,5 micras. La misma que entra tiene que salir, porque si no se calentaría la Tierra. Entonces, aquí emite por radiación de la constante de Boltzmann por la temperatura efectiva 4 veces. Es esta ecuación aquí de igualdad. Entonces, si ponemos la temperatura, la sacamos, nos da que la temperatura efectiva terrestre, sin atmósfera, eso, tiene esta forma. Si esto lo diferenciamos, hacemos la diferencial de la T respecto de S y lo dividimos por esta ecuación, pues nos da este resultado, que la variación de temperatura respecto a la temperatura es 1/4 de la variación de la constante solar sobre la constante solar. Es decir, si la constante solar aumenta un 1%, la temperatura aumenta un 0,25%. Cuando hablo de temperatura, no grados centígrados, evidentemente, sino grados Kelvin, que es la única temperatura que es válida aquí, ¿no? ¿Ahí se tiene en cuenta la Tierra o la atmósfera también? No, esto es sin atmósfera. Esto es temperatura efectiva, sí. Con atmósfera es más complicado. Con atmósfera vamos a llegar a un modelo que se puede calcular. Sale parecido, cuando lo haces sale parecido, pero no es igual. A ver si llegamos, porque es que es tanto material lo que hay que me agobio. Bueno, entonces, el incremento de temperatura terrestre pues es de unos 3,4 grados cada 1.000 millones de años de temperatura media. Después, la temperatura media de la Tierra actualmente se mide por satélite, desde 1980 hasta ahora por satélites. Desde 1950 hasta 1980 se medía por globos sonda. A partir del 50 se empezaron a enviar globos sonda y había muy pocas medidas. Ahora, al medirse por satélites, la temperatura media que hay actualmente es bastante representativa de la realidad, porque antes había zonas, todo el hemisferio sur, que ni se sabía qué temperatura media tenía, no había sondas apenas. Y ha habido mucho sesgo, o sea, cuando se dan valores medios de temperatura, afinaban mucho más los geólogos con sus medidas indirectas de rocas y de polen que los físicos leyendo la temperatura. Bueno, después, el contenido de oxígeno indica la actividad aerobia y la oxidación atmosférica y terrestre. Pasamos. El CO2 favorece el calentamiento, ya lo vamos a ver más tarde. Y el vapor de agua en la atmósfera favorece mucho el calentamiento y modifica el intercambio diurno y nocturno, y por formación de nubes y porque cambia mucho el albedo. O sea, las nubes son un albedo mucho más blanco que si no hay nubes, con lo cual hay mucha más reflexión en la Tierra. Seguimos. Aquí he puesto ya los últimos 500
540 millones de años, 540 millones de años, todo ya el fanerozoico, ¿no? Con las eras. Y aquí voy a destacar, esto lo veis, grandes eventos que ha habido. Bueno, aquí he puesto la constante solar, cuánto valía, que ha ido creciendo, lógicamente. Los fragmentos de continentes, en qué posiciones estaban en cada uno, en el polo sur Panotia, Pangea en el Ecuador, la Eurasia en el norte y Gondwana al sur, y actualmente lo que tenemos. Y estos son las grandes extinciones que ha habido, las 5 grandes extinciones hasta ahora que ha habido, pero grandes extinciones ya del fanerozoico. Ya hemos dicho que antes en el paleozoico posiblemente hubo una de la gran oxidación y de la muerte al no haber ozono, porque muchas células morían porque los rayos del sol destruían la materia, las moléculas biológicas, ¿no? Y esto es la historia de la Tierra en temperatura. Como veis, aquí he puesto en rojo y en azul. En azul es cuando hay hielo en la Tierra. Ahora estamos en una época glaciar todavía, aunque se llama interglaciar, pero desde el punto de vista de temperatura terrestre estamos en zona glaciar. Estamos por debajo de 19 grados. Todo lo que sea debajo de 19 grados hay hielo todavía en la Tierra. Cuando la temperatura media de la Tierra sube de 19 grados, ya no habrá hielo ni en los polos, ¿no? Ni en los glaciares, ¿no? Entonces, aquí ha habido grandes empujes y vamos a comentar. Aquí hubo la extinción devónica, fue posible, bueno, aquí una supernova posiblemente, no se sabe seguro, pero se cree que hubo una supernova que por una gran energía de partículas mató muchísimos seres aquí en esta zona, y al matarlos pues bajó la actividad biológica de plantas, y entonces aquí pues hubo esto. Aquí otro punto importante es la extinción devónica que hubo por una pluma mantélica que salió en las zonas posiblemente en Siberia, y entonces esta época hubo una caída de temperaturas muy grande también aquí en toda esta zona. Aquí se produjo un ascenso de temperaturas, porque aquí se había acumulado mucho después del Cámbrico. Aquí en la época del Cámbrico hubo tanta población de bosques que eliminaron el CO2, lo bajaron muchísimo. Entonces al bajar el CO2 se quedó, el efecto invernadero se perdió casi totalmente, y entonces se congeló la Tierra. Entonces hubo muchas épocas de temperaturas bajas. Aquí, al llegar aquí, cualquier situación desestabilizó, y todos los campos que se habían creado de turba ardieron. O sea, eran campos de turba que eran insostenibles ya. Las tierras, cuando hay estos cambios, hay zonas muy áridas, se secan los campos de turba y espontáneamente ardieron, ¿no? Ya, además el oxígeno era más alto en aquella época, después del Cámbrico. O sea, entonces hubo unos grandes incendios y esto subió la temperatura. Todo esto se ha obtenido por geología, ¿eh? O sea, estos son datos todos geológicos de estudio de placas, y son datos oficiales que tienen los geólogos, que son, yo creo, para mí, los que más autorizados están a hablar más que los climatólogos, son los geólogos. Aquí hubo también una época de volcanes. Aquí hubo picos. Aquí, por ejemplo, hubo un pico muy curioso, que es la apertura del Atlántico. Aquí el Atlántico se abrió, y entonces hubo una salida muy grande de metano. Entonces esto hizo un pico de temperaturas. Aquí hubo una cosa que se llama el fusil de los clatratos de metano, que se formó en las zonas congeladas que había, pues salió metano en gran cantidad, como está pasando ahora. Actualmente en Siberia hay clatratos de metano en el permafrost, y están saliendo. Entonces eso nos puede hacer un efecto de este tipo, un pico de metano que se llama el fusil de metano, fusil de clatratos de metano, hizo un pico de temperatura. Y aquí hubo una caída muy grande, porque aquí en esta época pues todos los hielos se perdieron,
el océano. De aquí se sabe mucho más ya. Cuanto más nos acercamos a hoy día, se tiene mucho más datos. Y aquí no había hielo en los polos, y entonces parece ser que los polos se llenaron de un helecho que se llama helecho Azoya, que es un helecho que lo hemos tenido en España, en los ríos ahora de España, se forman unas plantas flotantes que van inundando ríos, el Guadiana está, o el Ebro tiene, y además hacen unas muy espesas y se van al fondo después. Entonces eso es el helecho Azoya, que puede vivir tanto en agua salada como agua dulce, se fue adaptando. Entonces parece ser que los casquetes polares en aquella época se llenaron de helechos Azoya, o sea, se llama el evento Azoya, precisamente. Si buscáis el evento Azoya en internet, os aparece mucho que habla del tema. Y parece ser que se llenaron de estas plantas, y entonces, ¿qué hizo esta planta, el helecho Azoya? Atrapar CO2. Entonces se quedó el CO2 congelado, y aquí hubo una bajada de temperatura muy brutal por el evento Azoya, ¿no? Y después aquí hemos entrado ya, como estábamos ya en una época ya glacial, pues ha habido grandes caídas por glaciación, sobre todo por movimiento de continentes, sobre todo cuando se cerró América del Norte con América del Sur, que hizo esta caída muy fuerte, o también salidas de agua, cuando todo el casquete de los grandes lagos y de las llanuras de Estados Unidos se derritieron y inundaron todo el Golfo de México, se diluyó mucho la corriente del Golfo y se paralizó la corriente termalina, que es lo que nos está pasando ahora. Ahora hablaremos un poquito del fenómeno que podemos tener. Podemos tener una congelación ahora muy potente. Hay una película que es El día de después, que habla de que se congela todo en 4 días. En la película es en 4 días, aquí posiblemente sea en 40 o 50 años, pero más o menos el fenómeno es ese. Y entonces eso es lo que se produjo, esta caída tan fuerte hasta aquí. Y ahora estamos ya subiendo, Aquí he puesto el CO2, lo que ha habido de CO2 en cada etapa, y se ve correlacionado. Aquí lo he puesto un poco más abierto, o sea, los últimos, sí, unos 1 millón de años casi, donde se ven sobre todo las distintas oscilaciones que ha habido de CO2 y de temperatura, y se ve que están correlacionados. Pero cuando hay geólogos que lo ven esto con otros ojos, dice, pero es que los picos no es que primero salga el CO2 y después se caliente, es que en algunos casos se ve al revés. Primero se calienta y después aumenta el CO2. Y entonces eso tiene una explicación también muy interesante. Y es que el CO2, una gran parte del CO2 está absorbido en el agua del mar. Si tú calientas el agua del mar, sacas CO2, porque desorbes el CO2. Está el cálculo hecho después. Entonces, cuando tú analizas estos picos, ves que a veces hay un desfase hasta de 100 años y 300 años entre la salida de CO2 y la subida o sea, al revés, de la subida de temperatura y la salida de CO2. Con lo cual, el tema es muy complejo. O sea, la Tierra es un sistema súper complejo. Y aquí he puesto también la concentración de oxígeno ya en los últimos años, en el Fanerozoico. He puesto los grandes bosques carboníferos que atraparon CO2 e hicieron un efecto invernadero grandísimo, subida de oxígeno a la temperatura. He puesto la variación de oxígeno, zona de no fuego, de que no arde nada, no puede haber incendios, a zona de fuego, de que arden los... Entonces, los bosques y el tipo de planta también condiciona la cantidad de CO2, de CO2 y de oxígeno. Si hay mucha planta de tipo pino, o si la planta es más de tipo roble, cambia. O sea, las plantas que son, cuando se aumentara mucho el roble, habría menos incendios que cuando hay mucho pino. Entonces, claro, las plantas también, el tipo de flora condiciona el ajuste de CO2 y de oxígeno en la Tierra, por este efecto. Y aquí he puesto el vapor de agua también, en función de la concentración que se estima que ha habido a lo largo del tiempo por la temperatura, porque la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera depende de su temperatura. Si se aumenta la temperatura terrestre, la cantidad de vapor de agua, la concentración en la atmósfera va a aumentar. Aumentarán posiblemente las nubes, aumentará el albedo y la Tierra regulará hacia abajo la temperatura. Al final la Tierra lo que está haciendo siempre es oscilar entre estos valores. Cualquier cosa la desestabiliza. Ahora somos los humanos que tenemos un efecto antropogénico, evidentemente, y eso se ve claramente porque está disminuyendo mucho el carbono 13,
Y entonces eso es lo que demuestra que hay un efecto antropogénico actualmente, eso es innegable. Pero cualquier cosa que desestabilice se nos va a tomar por el saco esto, o sea, para arriba o para abajo. O sea, las oscilaciones van a ocurrir, porque es un efecto mariposa lo que está haciendo. Entonces, actualmente lo que se ve es que hay dos carbonos que son estables, dos isótopos de carbono, el carbono 13 y el 12, los dos son estables, no se desintegran. Pero las plantas tienen un filtro selectivo de absorber carbono 12. Ellas carbono 13 no lo suelen absorber, es poquísimo. Entonces todo lo que es materia orgánica, cuando hay mucha materia orgánica, es muy rica en carbono 12. Por lo tanto, todo el petróleo y todo el carbón que haya acumulado en la Tierra es básicamente carbono 12, porque procede de plantas, de la biosfera. Entonces, se está viendo que la cantidad de carbono 13 está disminuyendo en la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos emisiones de carbono orgánico. O sea, el carbono 13, ¿de dónde procede? De los volcanes, básicamente, las emisiones volcánicas. Porque, claro, la Tierra, cuando se formó la Tierra, pues se formaron los isótopos todos. Entonces se formó una relación de un 98% de carbono 12 y un 2% de carbono 13. Y eso es lo que hay dentro de la Tierra. Entonces, cuando eso sale fuera, sale en esa proporción. Pero cuando los seres vivos intervienen ahí, disminuyen el carbono 13. Ellos no cogen carbono 13, cogen carbono 12. Y entonces, por eso ahora se está viendo que está aumentando el carbono 12, en la relación carbono-12 en la atmósfera, y eso es porque está ya dominando la emisión nuestra, la emisión de los humanos, ¿no? Bueno, seguimos. Esto es lo que he dicho, el vapor de agua va muy en relación con la temperatura. Y más efectos, voy a adelantar un poquito. Variación del brillo solar también, como he dicho, que hay dos ciclos en el Sol, dos grandes ciclos, el ciclo de 11 años, que cambia la polaridad de los polos del Sol, pasa del polo norte solar, se transforma en polo sur, y viceversa cada 11 años. Y esto cambia la constante solar en 0,1%, ¿no? Y también los ciclos, el ciclo de Gleisberg, de Wolf-Gleisberg, cada unos 80 o 90 años, también se habla de ciclos de 400 años, como otros ciclos que ha habido, pero bueno, estos son los que más ahora se piensa que ocurren. Esta variación de temperatura terrestre es muy pequeñita, es un más o menos 0,1 un grado. Otras cosas que cambian todo, las órbitas. Aquí tenemos el efecto Milankovitch como suma de todos estos efectos que he puesto aquí. De un efecto de precesión de la órbita, de la excentricidad. Lo que más afecta es la excentricidad de la órbita. He puesto cómo afecta a cada una. La excentricidad que pasa desde este valor a este cada 400.000 años, y la distancia al Sol cambia un 3%. Esto supone un 6%, la constante solar varía un 6% y la temperatura 4 grados y pico, con el ciclo de excentricidad, ¿no? Esto se calcula por la misma forma que anteriormente, o sea, por la fórmula anterior que hemos puesto. La oblicuidad de la órbita también, esto modifica el albedo de los polos y afecta a las glaciaciones, sobre todo. La precesión del eje no cambia la constante solar, pero cada 12.000 años cambia. Y la suma de todos los efectos es la teoría de Milankovitch de 1920, que se sigue confirmando que es válida. Y es que cada 100.000 años hay periodos de unos 80.000 años de glaciación y 20.000 de interglaciar. Ahora estamos en un interglaciar más o menos un poco más de mitad. O sea, el interglaciar empezó más o menos hace unos 15.000 años, 15.000, 16.000 años. Hubo un periodo de una glaciación espontánea que se llama el ciclo Dryas, Young Dryas, o sea, el Dryas joven. Dryas es una planta de pétalos amarillos que está en las zonas glaciares. Está en Suiza, aquí en España tenemos en el Pirineo algún Dryas, y apareció hace 12.000 años que toda la superficie de Europa estaba llena de polen de Dryas. Dice, ¿cómo va a haber polen de Dryas si esto es una planta alpina? Pues porque hubo un evento hace 12.000 años que se llama el Drown Dryas, que es que fue la segunda, había uno de viejo Dryas que ocurrió antes, que se llenó toda hace 20.000 años de polen de estas plantas, toda Europa, pero el joven es hace 12.000 años. Y esto es debido a la descongelación de toda la placa continental americana, que es lo que he dicho antes, que
que fundió el hielo y en masa toda la cuenca del Mississippi, pues fueron unas corrientes de agua brutales, descargaron en el Golfo de México, diluyeron el agua marina y toda la corriente caliente se diluyó tanto que no cayó después al llegar al polo. Entonces, al ser caliente y muy diluida de sales, no se hunde al llegar a la zona del sur de Groenlandia. Al no hundirse se para el motor, porque toda la corriente termoalina tiene dos motores, que son los dos polos, el polo norte y el polo sur. Sí, en la bahía de Ross, en la Antártida, y la zona de Groenlandia. Y eso es lo que hace que se mueva toda la corriente marina. Y claro, la corriente marina son millones de metros cúbicos por segundo. O sea, el transporte térmico es un 50%. Bueno, pues seguimos un poquito más. El albedo, aquí he puesto los distintos albedos. El albedo de la nieve, el del hielo, el de las nubes, el del mar perpendicular, porque el albedo del mar es si el agua, si la luz entra perpendicular. Si entra oblicua, como es en la zona de los polos, es mucho más reflectante. Pero en la zona perpendicular sí. Por eso, si hay continentes, aumenta el albedo terrestre, porque al no haber mar, la luz solar rebota, ¿no? Lo que es el albedo de un bosque y el albedo de un desierto. A ver, entonces, esto cambia, ¿no? Esto es lo que ha hecho también el conjunto de esa posición tropical de continentes hace cambiar, ¿no? El albedo y la glaciación hace 600 millones de años estaban todos en zona tropical. Los casquetes polares alcanzaron una latitud de 30 grados. Aquí, hasta 30, esto es lo que he explicado antes del estudio del ruso que hizo el estudio, hasta 30 grados de latitud más o menos crítica, y ya se cerró la bola de nieve, llegando a la temperatura terrestre hasta 60 bajo cero, durante más de 20 millones de años. Las corrientes marinas, es lo que hemos estado, cambian mucho. Esta es toda la corriente termoalina, y los dos motores importantes son al sur aquí, y aquí en la zona esta. Y aquí no hace mucho, el motor aquí no es muy grande, el motor sobre todo está aquí en el deshielo de Groenlandia, ¿no? Y del Polo Norte. Entonces, ahora, hace muy poquito, pues el 9 de febrero se ha emitido un informe, que era en la Universidad de Utrecht, mediante el modelo CSM, que simula el forzamiento de la adición de agua no salada. Eso es un modelo muy completo, el más completo que se ha hecho hasta ahora de la información que yo tengo, para simular qué va a pasar los próximos años. Pues la simulación, aquí pues esto lo han hecho con esto. He cogido la gráfica tal como está la publicación y lo han puesto ellos al azar, han puesto el año 1800, esto no es verdad, o sea, lo de los años estos, ellos lo han puesto porque es un modelo, han simulado esos años sin más importancia, ¿no? Aquí lo importante es ver aquí, la corriente tiene tiene aproximadamente 10 Sverdrup, un Sverdrup es 1 millón de metros cúbicos por segundo, y hace una caída en 100 años, con la situación actual que tenemos, de deshielo de los polos y el decrecimiento de temperatura esperado que estamos teniendo. Ellos simulan que por efecto de descongelación de los polos, en un periodo de 100 años, pasa de 10 Sverdrup de corriente aquí, de volumen, de 10 Sverdrup, aquí está, Sverdrup, aquí es. Esta gráfica hay que leerla la gris con en estas ordenadas y las temperaturas con estas otras ordenadas. Entonces pasa de 10 Sverdrup a 1 Sverdrup o menos, casi se detiene la corriente termoalina y la del Golfo, claro, toda la corriente del Atlántico Norte. ¿Y qué le pasa a las temperaturas en las ciudades? Pues como veis, Madrid apenas cambia, la temperatura de Madrid baja un poquito, baja un par de grados. Más o menos el límite crítico es el paralelo 37, más o menos, donde está Granada, más o menos. Se calcula que de ahí para encima las temperaturas se van a enfriar y de paralelo 37 para abajo se van a calentar. Lo que he dicho, los trópicos se calientan, lo que son latitudes altas se enfrían. ¿Cuánto? Pues este es lo que nos da el modelo. Estas ciudades, Madrid casi nada, Londres cae una temperatura de 5 grados, Londres,
es muchísimo, una temperatura media de 5 grados, pero Bergen y Viena cae poquito, Viena cae un poquito más que Madrid, como 3 grados o 4. Bergen cae muchísimo, cae 10 grados, y Reykjavik también, o sea que se calcula que es muy posible que en un periodo, pero además en menos tiempo, porque esto, lo de la corriente del Golfo pasa en 100 años, pero la caída de estas son en 50 años. Es que se ha visto que es un efecto que puede llegar a un momento crítico, porque todo esto son inestabilidades críticas, entonces en todos los sistemas complejos hay puntos críticos donde se viene abajo todo. Y entonces parece ser que en un periodo de 50 años se nos viene abajo las temperaturas del norte de Europa, y se calcula que todo lo que está por encima de París posiblemente se congele. O sea, se forme un casquete de nuevo enorme y llegue, por supuesto, Londres también, o sea, de París para arriba se congele. Las temperaturas van a bajar tanto que se harán, y eso es lo que se espera, en un periodo de 50 años. Y, claro, por efecto albedo baje la temperatura. En cambio, la temperatura de ahí para abajo se haga más tórrida y más seca también. Porque además, al haber hielo, se seca, baja la temperatura media terrestre y seca cuando el agua condensa. Entonces, eso afecta mucho a las zonas tropicales, que se secarán, se aumentarán estos desiertos, las zonas estas, sobre todo de Brasil, puede que se sequen más. La zona tropical también de África disminuirá. La zona tropical ecuatorial no, porque en el Ecuador no puede haber anticiclones. O sea, lo que seca es que haya un anticiclón. En la zona de convergencia intertropical, que es la zona ecuatorial, en esa zona no puede haber anticiclones, porque es imposible, vamos, matemáticamente no puede haber un anticiclón, son ciclones siempre, permanentes. Entonces, porque el Ecuador lo que hace es elevar siempre al ser más caliente eleva. Entonces, si hay elevación de aire, no hay. El anticiclón es al revés, el anticiclón baja el aire, ¿no? Entonces, el Ecuador no va a cambiar, pero sí se va a hacer quizás más estrecho, toda la zona de convergencia intertropical más estrecha, y puede descender, o sea, la zona de convergencia intertropical puede descender de latitud un poquito y extenderse a los desiertos, el del Sáhara, las zonas de pradera y de sabana, hacerse más desérticas. Y estos son los cambios previstos en el modelo. ¿Qué más cosas varían? Pues bueno, el impacto, por supuesto, de astros, porque produce el que produjo el meteorito hace 63 millones de años, cayó en el peor sitio posible que podía haber caído, y es que cayó en un lecho de yeso. Entonces, claro, el caer en un lecho... Sí, nada, tranquilo, sí, que tiene que irse este señor. Pues muchas gracias. Entonces, si hubiera caído en una zona granítica no hubiera pasado lo que pasó, pero al caer en una zona de yesos salió muchísimo sulfato y azufre. El sulfato refleja muchísimo la luz del sol y hace un efecto inverso al de invernadero, porque hace de espejo. Los sulfatos son reflectivos a la luz solar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se taponó la atmósfera terrestre y se enfrió muchísimo la Tierra. O sea, al principio, cuando cayó el meteorito, una devastación mecánica y térmica, porque hubo incendios por muchos sitios, pero la siguiente etapa, al cabo de años, fue lo contrario. Se enfrió todo y hubo una congelación grandísima y murieron muchísimas especies por congelación. Perdona, Fernando, el tema de la precesión... ¿De la? De la precesión o sea, la inclinación del eje... Sí, la precesión del eje. Da un momento sí. En que se da, cuando está en el perihelio, se da verano en el hemisferio norte. Claro, claro. Entonces, y se da también verano en el hemisferio sur cuando esté más cerca del sol. O sea, estamos más cerca del sol y el verano en el hemisferio norte. Llegará un momento que estará más cerca del sol y será verano en el hemisferio sur. El verano en el hemisferio norte es cuando estamos sí. alejados. Sí. El verano en el hemisferio sur
coincidirá con la máxima proximidad. Eso sí, que eso será es. la Tierra. Lo mismo que pasa en el sur pasará en el norte, Con eso lo es. cual el efecto regulador que ahora tiene el mar, porque casi toda la masa continental está en el hemisferio. En el norte, sí. O sea que eso también entiende. Pero eso nos favorece porque al haber más continentes en el hemisferio norte somos más reflectivos. Entonces, si la proximidad al Sol en el perihelio es cuando sea verano, ahora es al revés, es en invierno. Si es cuando es verano, estamos protegidos por los continentes, de momento. Pero bueno, es que al final de la historia esta es que cualquier pequeño efecto, como vamos a ver después, altera todo. O sea, aquí se dispara. Entonces, hay mecanismos de regulación, pero o sea, converge, lo mismo que ahora decimos, el tiempo es totalmente caótico, sí. O sea, tú no sabes mañana, dentro de 2 semanas, qué va a hacer. O de 3 semanas, imposible. Ahora, lo que sí sabemos es que en invierno vamos a llevar chaqueta y abrigo y en verano no. Eso sí que lo sabemos. Porque al final, en conjunto hay una convergencia. Lo mismo que sabemos que el planeta Tierra tiene una convergencia de temperaturas entre 0 y 35 grados. Bueno, Lo que no sabemos es el ruido, cómo va a ser dentro de esa margen. Lo decía por el efecto de variaciones climáticas en el climático. Sí. Sí, sí. Fernando, Bueno, sí. una cuestión. Entonces, cuando se produzca la inversión de los ejes polo norte polo sur, se produce un cambio. ¿Pero magnética? Sí. Nada, eso no Nada, afecta. ¿no? Nada, No afecta. eso no afecta en absoluto para esto. Nada. No, seguimos un poquito porque es que nos quedamos muy a mitad. Estamos. Bueno, los supervolcanes, como he dicho ya también, depende de los impactos donde sean, pueden ser más catastróficos. El de Chicxulub fue desastroso porque cayó en un lecho de yeso. Si hubiera caído en otra zona no hubiera sido tan desastroso, pero bueno, la mortalidad dependió de eso. Los supervolcanes pues reducen con cenizas y también emiten mucho azufre y emiten CO2 que calienta y azufre que enfría, y entonces emiten un alto contenido de carbono 13 sobre carbono 12, como hemos comentado, y alteran el clima durante decenas de años, primero enfriando por cenizas y luego calentando por la emisión de CO2. Esto hay eventos que han sido recientes, por ejemplo, el de Tambora, que ocurrió en 1816, creo, fue el año sin verano, que llaman. O sea, que alteró durante un año o dos muchísimo. El Toba, hace unos 70.000 años, puso en riesgo la especie humana. O sea, la especie humana parece que empezó a caminar a partir de la explosión del Toba, que está en Sumatra, está en el Ecuador, este volcán. Entonces ahora es un lago, es una caldera que se ha formado en un lago gigante. Esta explosión fue tan grande que fue lo que parece ser que inició a los primitivos homínidos, que eran ya homos prácticamente casi sapiens ya, ¿no? Hace 70.000 años, a empezar a salir de África y empezar a colonizar pues la parte primero de lo que es Kazajstán ahora, por una línea, después por la India, y empezaron a expandirse de esta manera. Pero fue por el Toba. O sea, los volcanes tienen mucho efecto sobre la evolución también. La actividad biológica es importantísima, porque es lo que altera, ya hemos visto. Vamos a ver más de la actividad biológica. Tiene el poder de calentamiento global de 1 y de 23 el metano. Aumenta la temperatura y absorbe lo que hemos dicho, esto no lo voy a repetir. Si es aerobia, transforma el CO2 en oxígeno y forma depósitos marinos de carbonato y los suelos de carbón y petróleo con un balance actual como en la figura. Aquí he puesto la figura del estado actual de gigatoneladas de carbono que hay en cada parte de estas. Y después otra cosa importantísima es el ciclo carbonato-silicato, el que hemos dicho que forma el sílice, ¿no? Entonces, por un lado, en tierra lo que ocurre es que el CO2 que emiten los mares, más el agua, al llover copiosamente, lo que son los silicatos cálcicos, que son pues, la mayoría de silicatos cálcicos y magnésicos, los disuelve y da lo que es la sílice que precipita, la arena, las arenas, calcio y bicarbonato, que esto van al mar, en escorrentería hacia el mar. En el mar lo que hacen que forman carbonato cálcico y CO2 y agua, y por subducción del carbonato cálcico vuelven a emitir el CO2 los volcanes y vuelve al ciclo otra vez. Este ciclo regula mucho el CO2 de la Tierra, el ciclo carbonato-silicato. Es muy importante este ciclo. Vamos a entrar en modelos ya. Esto voy a ir un poquito más rápido porque si no, no podemos acabar.
Los modelos son muy complejos. ¿Por qué? Porque no son lineales. O sea, tienen efectos no lineales. Esto es causa de... Lo 1 es causa de 2, lo de 3 es causa de 3, pero el 3 es causa de 4 y a su vez el causa de 4 es causa de 1 y este ciclo hace que la respuesta no sea lineal, sea disparatada. Es decir, cualquier alteración por pequeñita que sea, es el efecto mariposa, esto lo que llaman. Cualquier mínima alteración en cualquiera de estos pasos hace que la respuesta sea en un abanico amplísimo. Entonces esto es lo que hace que sea muy impredecible el clima. Cualquier cosa inicia el proceso y una vez que lo ha iniciado, hasta que no venga un efecto muy potente que lo anule, que siempre lo aparece, pero claro, lo aparece después de que ha habido una extinción o ha habido unas emigraciones gigantescas o unos cambios tremendos durante años. Claro, las plantas se van adaptando también y los seres vivos se adaptan. Y sobre todo las plantas. Ahora, las plantas ya veremos que se han adaptado, me parece que lo pongo por ahí, las plantas primero tuvieron es un proceso de 3 átomos de carbono, que es que era con el que sintetizan ellos el ciclo interno de energía. Entonces hace unos 70.000 años hubo una época de mucho calor y desertización y crearon el ciclo de 4 carbonos, que se llama las plantas C4, C3. Entonces ahora hay plantas ya que son brutales. O sea, hay plantas, por ejemplo, en desiertos ya que tienen florecen al cabo de muchos años. Entonces, pero cuando caen 4 gotas de agua, ¡bum!, y sale un bosque entero de plantas allí, se mueren y hasta dentro de 5 o 6 años no vuelven a crecer otra vez. O sea, y esos son por procesos biológicos internos que ellas han creado. Son costosísimos para ellas hacerlos, esos procesos, porque lo hacen a base de crear enzimas muy potentes, ya veremos eso más adelante, en alguna charla más adelante cómo se hace, pero ellas es un coste de ATP grandísimo, pero claro, lo tienen que hacer porque si no se mueren. Entonces, ellas han creado enzimas que consiguen una eficacia para adaptarse en desiertos. Bueno, se han dado casos hasta curiosos. En el desierto de Atacama, que es de los más áridos que hay, se dio el caso hace unos años que analizaron y hay bacterias que están encapsuladas y están... Pero llovió y hubo una mortalidad del 80% de las bacterias, pues estaban acostumbradas a lo seco, entonces cuando les cayó el agua se murieron. Eso sí que te da hasta risa, dices, bueno, puede ser que llueva en el desierto y haya allí una aniquilación de bacterias, porque su metabolismo no estaba adaptado a ese nivel, ¿no? Entonces, o sea, los seres vivos son tremendos, ¿no? Entonces, aquí he puesto también el efecto feedback del CO2, un volcán puede hacer el efecto de potenciar y dar una respuesta múltiple, más CO2, más incendios, más temperatura, más incendios, más CO2. O también lo contrario, un efecto de feedback negativo, ¿no? Forma nubes, las nubes diurnas, sobre todo, lo que hacen es bajar la temperatura. Las nocturnas no, las nocturnas mantienen la temperatura más alta. Bueno, y entonces aquí vamos a ver modelos de ya... todos los modelos parten de que la radiación solar necesita una molécula para que la active, que sea polar, porque claro, la luz es una vibración de campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico asciende y desciende, es una onda, necesita un dipolo. Si no hay dipolo, si la molécula no tiene esa polaridad, es transparente a la radiación solar, pasa por allí y no la ve. Pero entonces vamos a necesitar, ¿cuáles son las moléculas polares que tenemos? Esto lo paso muy rápido, pues tenemos el agua, por un lado, que tiene esta vibración, o sea, la vibración esta del agua es la que hace que capture el calor, que es esta primera. Oscila en 6,3 micras, y esta es la zona de la ventana atmosférica de infrarrojo, que es la que actúa el agua. El agua actúa aquí, en esta zona. Entonces, tenemos por otro lado el CO2, que su oscilación también es la oscilación de flexión, es como una varilla, que cuando la varilla la giras así, es cuando consigues una vibración de 15 micras y es cuando absorbe este pico del CO2, que es el que absorbe en zona infrarroja. Y por otro lado tenemos el metano, que absorbe en 7,7 en el infrarrojo, y el ozono. El ozono tiene un efecto invernadero potentísimo, o sea, el ozono terrestre, pasa que es muy poquito lo que hay, realmente ozono no hay, hay muy poco, pero oscila en 9,6, que estos son los puntos de oscilación de estas moléculas, que son las claves
de que pueden absorber en el infrarrojo y producir efecto invernadero. Esto mirarlo luego así con calma, porque si no nos alargamos mucho. Entonces, aquí tenemos la radiación incidente, medido como longitud de onda ya real, y la radiación que sale de la Tierra en infrarrojo. Es una onda mucho más larga, pues claro, estamos midiendo, estos son micras, aunque esto si veis, las abscisas están en una escala logarítmica, porque el infrarrojo es mucho más largo, el visible es mucho más picudo aquí, es un pico, ¿no? En cambio, cuando lo estiramos esto, pues nos aparecen aquí que entra toda la radiación solar, entra prácticamente, aquí no hay ventanas que frenen, más que solamente la zona del ozono, y un poquito el ozono, los rayos ultravioleta UVC y UVB, y poco más. O sea, la atmósfera prácticamente es transparente a la entrada de luz. Es transparente. La atmósfera no se calienta por la entrada de luz. Ahora se calienta por la salida, porque la ventana de salida solamente tiene este trocito de salida. Todo esto otro está pillado por la absorción de los gases de invernadero. Entonces aquí es lo que está explicado muy bien. Aquí he puesto cada uno de los gases de invernadero, el vapor de agua. Esta es la ventana visible y la ventana infrarroja. La ventana infrarroja pues está pillada por estos picos. De aquí el ozono tiene este piquito, el metano, el óxido de nitrógeno y el scattering Rayleigh, que eso es lo que forma las nubes, ¿no? Básicamente. Y aquí vamos a hacer ya un primer cálculo. Si tenemos, esto es ya para calcular, para el que quiera, aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos el Sol. Los rayos del Sol vienen paralelos. Entonces aquí he puesto el cálculo detallado. Toda la emisión de energía que hace la superficie del Sol es la que forma también en toda esta esfera donde está la Tierra, toda la esfera que rodeamos ahí alrededor de la Tierra. O sea, alrededor de la órbita de la Tierra. Por lo tanto, podemos hacer ¿cuánta energía emite? Pues como sabemos la longitud de onda de emisión, podemos calcular la temperatura de equilibrio por la ley de Stefan de Wien, y nos salen unos 5800 Kelvin, que es la temperatura del Sol. Esa es la temperatura de la fotosfera. Por la ley de Stefan Boltzmann, vemos que radia el Sol esta proporción, esta cantidad de energía, 6,4 por 10 a la 7 vatios metro cuadrado, y nos llega a la Tierra, haciendo la proporción aquí al cuadrado de la distancia, 1366 vatios metro cuadrado. Esto viene, y lógicamente como la Tierra gira, si tuviera una órbita que estuviera atrapado en la órbita, pues no giraría, y entonces todo le daría a un lado, pero como gira, esta radiación se reparte en los dos lados. Y entonces como esto se reparte en toda la superficie, que son 4pi r cuadrado, con lo cual es la cuarta parte. La constante solar se reparte en la cuarta parte. Y lo que hemos hecho antes, la constante solar partido por 4 y 1 menos el albedo, nos da la temperatura efectiva. La temperatura efectiva de la Tierra nos sale menos 22 grados, si no hubiera atmósfera. La atmósfera es lo que hace que podamos vivir aquí. Actualmente la temperatura de la Tierra se estima en unos 15 grados. Y aquí esto es muy interesante. Si lo queréis calcular, esto es muy bueno, porque puedes hacer ejercicios. Es un modelo muy sencillo que he hecho, pero te sirve mucho para ver proporciones, cómo cambia según lo que cambies. O sea, para ver, no en objetivo, pero sí los cambios, te los da muy bien. La primera ecuación, o sea, aquí viene la luz, el modelo es que tenemos dos zonas, uno que es la atmósfera, que absorbe y emite, y otro es la Tierra, que absorbe y emite. Entonces, una parte viene aquí, la refleja la atmósfera por las nubes, y atraviesa otra parte la absorbe la propia atmósfera, no la refleja, sino que la absorbe, tiene un coeficiente de absorción atmosférico, y lo que no absorbe lo tira hacia la Tierra, y la Tierra se calienta, y a su vez sale la radiación por la temperatura de radiación terrestre, parte lo absorbe el infrarrojo, la atmósfera. Este es el problema que tenemos ahora, que nos está subiendo la temperatura por este motivo. Lo que no absorbe lo tira y sale fuera.
Entonces, las ecuaciones, el balance térmico es este. Por aquí nos entra esto, todo esto, menos lo que refleja, o sea, a la atmósfera le llega esta cantidad. Después, la atmósfera también le llega la cantidad que radia la Tierra. O sea, porque a la atmósfera la Tierra también le mete calor. Que es este. Esta es la cantidad de calor que la Tierra le manda a la atmósfera. Y con eso la atmósfera radia calor, pero radia calor en los dos lados, hacia los dos lados, hacia arriba y hacia abajo. Por eso radia por 2. En la Tierra, ¿qué pasa? Pues lo mismo, le llega la cantidad de luz aquí, de la atmósfera, menos lo que ha atrapado la atmósfera, más lo que la nube le tira, porque la atmósfera también radia hacia la Tierra. Esto es lo que tiene que ser todo lo que le llega a la Tierra. Y esto es todo lo que la Tierra tira. Entonces, juntando estas dos ecuaciones, son 2 incógnitas y 2 ecuaciones. O sea, tenemos, si T4 lo consideramos una incógnita sola, no hay que resolverlo a T4, lo llamamos A, y a T1 B. Entonces tenemos 2 ecuaciones y con 2 incógnitas, que las podemos resolver por el método de Cramer sencillo, y nos da que la temperatura de la Tierra sale en 14 grados y la de la atmósfera menos 39. Se parece bastante a la realidad. La temperatura atmosférica más o menos son unos 50 bajo cero, más o menos de media. Y la de la Tierra son 15. Aquí lo importante es ver qué le pasa a estas ecuaciones, una vez que las tenemos ya construidas, cuando vamos cambiando cosas. Es decir, ahora vamos a hacer la diferencial respecto de la constante solar, respecto del coeficiente de absorción, para ver cómo nos va respondiendo la Tierra cuando le vas haciendo cambios. Entonces eso es lo que yo he hecho aquí. Entonces, prácticamente la temperatura terrestre no es sensible a la constante de absorción atmosférica a la luz visible. O sea, es como que le da igual, que las atmósferas son transparentes y hagas lo que hagas, siguen siendo transparentes. Pero en cambio es muy sensible a la composición al infrarrojo. O sea, esto es, con estos valores. Y aquí he puesto unas conclusiones ya, para que os las leáis. La sensibilidad de la atmósfera al cambio de constante solar, 0,1 grado centígrado. Al albedo terrestre, esto influye muchísimo. Si aquí hacemos la diferencial respecto del albedo, respecto de alfa, es brutal. O sea, de que haya más nubes a que haya menos. O sea, por eso es de esperar. El mecanismo de nubes no es que haya más vapor de agua, es que además condense. Porque para que condense una nube se tienen que formar microgotas con mínimo 500 moléculas de agua, más o menos según los estudios que hay. Entonces, si no hay un germen de condensación, no condensan, porque no hay 500 moléculas que coincidan en un punto, es muy difícil. Tiene que haber algo que una vez que se han juntado, las va atrapando y se van juntando más y más sobre un núcleo de condensación que no se vuelva a disolver, porque los núcleos se forman y se evaporan. Entonces, ¿qué son núcleos de condensación? Pues una cosa que afecta mucho es el polvo. Otro, las sales de los mares. Muchas de las seres que viven en el plancton tienen betaína. La betaína es un compuesto químico que les sirve para mantener la presión osmótica. Como están en el mar, la forma de mantener su presión osmótica interna y que no les, por osmosis, no revienten, es tener betaína. La betaína les da la presión osmótica para que la membrana no reviente. Entonces la betaína, cuando metabolizas y muere el animal, el ser este del plancton, lo que hace es que se transforma en sales de azufre. Y estas sales de azufre son buenísimos núcleos de condensación marina. Las sales marinas que tienen azufre son los mejores núcleos de condensación para formar nubes, junto al polvo. Entonces, estos mecanismos que están en estudio son críticos para que cuando suba la temperatura de la Tierra y aumente la condensación, se formen nubes y las nubes hagan un albedo más potente y sea un mecanismo de contrapeso a la subida de temperaturas. Esto es importantísimo, pero no se sabe seguro. Pero bueno, aquí está. Aquí he puesto las distintas sensibilidades de los coeficientes según lo que movamos, y aquí he puesto el cálculo de en la zona tropical qué temperatura habría si no hubiera transporte térmico entre el ecuador y los polos. Pues nos sale, en resumen, esto lo podéis hacer, es muy fácil, ¿no? A estas latitudes te sale con esta ecuación, poniéndole distintas latitudes aquí, y sale
que los trópicos tendrían 20 grados, claro, 20 grados más lo que la atmósfera protege, que serán otros 20, nos vamos a 40 grados o 50 fácilmente en la zona tropical, si no hubiera corrientes marinas y transporte atmosférico. La zona templada, en la celda de Ferrel, se queda igual, y la zona polar se enfriaría, porque llegamos a 47 bajo cero, menos la protección atmosférica, o sea que nos iríamos a 60 o 70 bajo cero fácilmente, de media. O sea, unos 20 o 25 grados por debajo de lo que hay ahora, de media. Más cosas y ya vamos acabando. ¿Qué más vamos de tiempo? Vale, sí. Yo creo que en 10 minutos, llevo llaves, pues si María se va, no hay problema, cierro yo. La posición continental es muy importante, hemos dicho. El albedo también es importantísimo. Aquí he puesto cómo se calcula la relación con el albedo. He definido lo que es el grisedo o negredo, se puede como 1 menos alfa, porque si no, no hay forma, sale una diferencial muy complicada, y la mejor forma es hacerlo llamando 1 menos alfa a una variable, y vemos cómo se relaciona, y cambia muchísimo. O sea, el albedo, al pasar de un albedo de 0,3 a 0,4, ahora tenemos 0,3 a 0,35 en la Tierra de media, a pasar a 0,4, la temperatura aumentaría de 10 a 12 grados, o sea, es muchísimo lo que afecta el albedo, o sea, las nubes, ¿no? Básicamente. La nubosidad también, bueno, a ver aquí. Bueno, lo que he dicho de las sales las sales marinas por choque de olas, que se forma el sulfuro de dimetilo, que como consecuencia del metabolismo de la betaína, y esto que lo forma el fitoplancton, o los combustibles y el polvo, esto forma nubes que afectan mucho a la ventana de infrarrojo, ¿no? El permafrost es otro efecto muy importante y muy peligroso, que es el pico de lo que se llama el fusil de Clatratos. El permafrost básicamente tiene una composición de un 16% de metano incrustado en el hielo, en los cristales de hielo. Se une geométricamente por fuerzas de Van der Waals a las estructuras de hielo. Si esto se libera, como está ocurriendo ahora, sobre todo en Siberia, en todas las zonas del norte, sale metano. Entonces el metano, además, si sale, va a arder. Claro, el metano tiene un poder de calentamiento global de 23, ¿no? Es altísimo, es 23 veces más que el CO2. Lo que pasa es que el metano se va a oxidar, porque es un combustible, entonces se va a oxidar con oxígeno. ¿Y qué más efectos tenemos? Pues absorción de gases por el océano, lo que he dicho, que al cambiar, esta es la curva de solubilidad del CO2 en agua. Entonces vemos que al cambiar la temperatura, al subir la temperatura, baja la solubilidad y se puede calcular por el equilibrio, desplazar el equilibrio de carbonato-bicarbonato y salida de CO2. Entonces esto es una salida brutal. Esto es lo que explica que posiblemente cuando sube la temperatura por cualquier mecanismo, a continuación sube el CO2. Al cabo de los años sube el CO2 porque viene del mar, que es un gran depósito de CO2. Después hay otro tema, que es la bomba biológica, que es cómo la vida lo que hace es atrapar el CO2 y hundirlo no ya en árboles y plantas, ¿no? Ni macetas, sino al fondo del mar, o sea, en forma de sedimentos marinos, que es el mayor depósito de carbono que hay en la Tierra, el fondo oceánico. O sea, la bomba biológica es el mecanismo más potente que hay para reducir el CO2, como se ha visto en la historia de la Tierra. Y esto va a pasar en cualquier planeta que ocurra vida, que haya vida. Y, a ver, que nos faltan 2 hojas solo. La elevación del nivel del mar. Aquí se calcula que se eleva unos 50 a lo largo del siglo XXI, que se eleva unos 50. ¿Cómo se calcula esto? El último cálculo que he visto de la NOAA lo calcula entre 60 y 1 metro, de aquí a fin de siglo. Yo el cálculo que he hecho aquí me sale en 50. Y he hecho lo siguiente, o sea, es un cálculo aproximado. El 40% de la fusión de glaciares y del permafrost, calculo, he calculado aquí una subida, ¿cómo lo he hecho esto? Bueno, primero la subida de temperatura que puede haber, de 2 a 4 grados. Entonces, en este rango, calculo que la zona del mar, lo que se llama
A ver, un momento. Sí, he calculado que de todo esto, el 50% de la subida del mar se debe, el 60% a la dilatación y el 50% a la dilatación del 50% de la termoclina. La termoclina es la parte superficial del océano, son los 500 primeros metros, que son los que oscilan, los que cambian de temperatura, lo que hay en el fondo ni se entera. Pero todo es sobre la termoclina. Entonces, asumiendo una termoclina, un cambio de... Bueno, aquí está explicado. Los 500 primeros metros, un aumento de temperatura de 2 a 4 grados, obtenemos un incremento con el coeficiente de dilatación del agua entre 0,2 y 0,4 metros. Aproximadamente unos 30 centímetros de dilatación y 20 centímetros por la fusión de los glaciares terrestres. Hasta luego. Después, otro efecto son las desertizaciones y borrascas. Después, aquí, esto sí, me detengo un momentín aquí un poquito, suavemente. Respuesta de las poblaciones de organismos planetarios. Los organismos están ajustadísimos al clima y toda la historia de la vida es paralela al clima terrestre. O sea, somos los hijos del clima que ha habido de la Tierra. Entonces, ¿qué ha habido? Pues ha habido captación de nitrógeno en el aire al principio. El nitrógeno del aire lo tenían que captar porque no hay nitrógeno para la vida que tenemos, había que captarlo. Entonces esto lo hicieron primero las ferredoxinas, al principio en las primeras bacterias, las pseudomonas. Después ha sido a base de captar nitrógeno ya por muchos de los organismos que tienen bacterias sintetizadoras de nitrógeno. Y actualmente es ya lo hacemos ya químicamente. O sea, el gran invento de la humanidad de este siglo es la reacción de Haber-Bosch, que consiguió fabricar amoníaco del nitrógeno del aire. Eso es lo que ha quitado el hambre en la Tierra. O sea, porque las teorías malthusianas era que te morías y puntos, y crecía. Desde que Haber-Bosch hicieron el ciclo Haber-Bosch, se acabó el problema, porque el factor limitante para la vida es el nitrógeno. O sea, entonces, en el momento que tenemos amoníaco, ya tienes toda la cadena de productos a partir de ahí, para tener vida. Entonces, antes era un cuello de botella gigantesco que tuvieron las bacterias. Aquí posiblemente hubo una mortalidad grandísima, hasta que las ferredoxinas iniciales consiguieron captar el nitrógeno del aire e incorporarlo a la vida. Porque claro, la vida es nitrógeno al final, todo el ADN y eso necesita nitrógeno por todos lados. Entonces, la fotosíntesis inició la anaerobia y la aerobia después, y la respiración también, porque esto produjo un potentísimo ATP para toda la vida, la formación del núcleo celular, la formación de la mitocondria, los undulipodios, las neuronas, la mitosis, meiosis y los metabolismos en plantas, el C3, C4 y CAM. Esto, yo os invito a que os metáis en internet con esto. Esto es como un listado de cosas para que tengáis herramientas de buscar y que no nos cuenten cuentos. A ver. Después, todo esto lo que ocurre es que ha creado un estrés sobre las poblaciones terrestres y han hecho evolución. Entonces, lo que evoluciona no son los individuos, aunque nos creamos, lo que evolucionan son siempre las poblaciones enteras. Y las poblaciones evolucionan de dos formas, o por anagénesis o por cladogénesis. Anagénesis es que vamos evolucionando, la misma especie se va adaptando. La cladogénesis es que llega un momento a una especie, a una situación crítica, que se abre en varias. O sea, que crea distintas especies. Es lo que se llama la especiación por cladogénesis, es que abres ramas. Clado, si en griego es rama, ¿no? Entonces formas ramas. Y así es. ¿Por qué tenemos una población tan ramificada en la Tierra? Porque ha habido muchos eventos desastrosos. O sea, si no, hubiera sido anagénesis, hubiera sido, los primeros seres hubieran seguido una línea, pero la huella dactilar de que la Tierra, de que los seres vivos somos hijos de catástrofes climáticas, es que ha habido una cladogénesis. Cogéis el árbol de la vida, son todo clados, son todo ramificaciones. Es la mejor demostración que somos hijos de desastres climáticos. Y esa es la realidad. Entonces aquí he puesto las especiaciones por cladogénesis, los distintos... nosotros somos vehículos genéticos, o sea, nosotros vamos transportando genes. Al final siempre tenemos que transportar los genes principales, que son unos 1000 genes. Nosotros tenemos, los seres humanos tenemos unos 20.000, 25.000 genes que nos hacen que seamos como somos, ¿no? Que sintetizan todas las proteínas.
Entonces, los necesarios para que haya vida, o sea, se supone que Luca, el primitivo origen de todos los clados, no es el primer ser vivo, sino el primero que dio origen a todos los clados conocidos genéticamente. Ese tenía unos 1000 genes, entre 800 y 1000 genes, porque eso es lo mínimo para mantener un metabolismo esencial y una reproducción esencial. Entonces, somos vehículos que los vamos transportando y vamos cambiando de vehículos, pero al final el gen es eterno. O sea, el que escribió el gen egoísta, el primer nombre del que pensó él era el gen eterno. No, lo que pasa es que el gen egoísta es más provocativo y ha vendido muchos libros por eso. Pero el primer nombre que tuvo pensado era el gen eterno, porque es que es eterno el gen. O sea, los genes son eternos, nosotros somos vehículos de transporte. Entonces, todos los mecanismos los he puesto aquí, si los queréis mirar. Las plantas, en cambio, van evolucionando por poliplopía, más que por mecanismos de tipo reproductivo de esta manera, ¿no? Y ya los últimos comentarios y reflexiones, ¿no? Pues esto es la mariposa de Lorentz. Estas son las ecuaciones de Lorentz, que este era un meteorólogo que fue el que descubrió el caos determinista, que fue que se hizo una predicción con unos modelos climáticos en los años 60, entonces perdió los datos, copió los datos al día siguiente de todo lo que había calculado para hacer las previsiones a continuación y vio que cambiaba completamente. Entonces, como los datos que había obtenido tenían 2 cifras decimales, de presión, temperatura, lo que sea, el ordenador trabajaba con 8 cifras decimales. Entonces se dejó los últimos cifras decimales, pero eso hicieron que la predicción fuera totalmente disparatada, que no se pareciera a nada. Con lo cual, estas son las ecuaciones de Lorentz, precisamente, de lo que se llama el extraño atractor de Lorentz. Entonces, lo que hacía que el mecanismo oscila entre 30 y 10 grados de uno a otro. Pues esto es nuestra vida en la Tierra. Cualquier pequeño defecto que hay nos manda o a 30 grados o a 10 grados. Los 10 grados es glaciación, evidentemente. 30 grados es, pues eso, las épocas esas tórridas que ha habido. ¿Y esto por qué ocurre? Por cualquier cosa. O sea, porque converge en 2 puntos, en 10 grados, en la historia de la Tierra converge en 10 grados o en 30. Pero no tenemos nada garantizado que no vaya a moverse de un sitio a otro. Porque cualquier pequeño efecto, este es el efecto mariposa. Bueno, de hecho, se llama mariposa porque parece una mariposa esto, ¿no? O sea, la mariposa de Lorentz, que llaman. Y entonces, esto es simplemente la reflexión final, que tenemos que cuidar mucho. Claro, lógicamente tenemos muchos problemas que estamos creando. Mi hijo vive en Tailandia y dice que ahí es una monstruosidad la cantidad de plásticos que tira, está todo lleno de plásticos. Claro, los plásticos llegará un momento que las bacterias aprenderán a metabolizarlos y alimentarse a ellos, pero tendrán que tener tiempo. Bueno, pero los plásticos hay muchos, ¿eh? Sí, de sobra. Los plásticos empezaron a lanzarse en plan masivo hace 40 años o menos, ¿eh? Y las bacterias, porque además cada vez hay más plásticos con más aditivos, que no es decir, no, polietileno, bueno, polietileno han aprendido ya, pero es que los plásticos no son polietilenos, es que es el ABS y muchísimos. Entonces cada plástico necesita una bacteria adecuada con unas enzimas adecuadas. O sea que eso va a tardar y eso es un problema gordísimo, eso sí que. Riesgo de hambrunas, ya lo hemos comentado, el proceso Haber-Bosch elimina las hambrunas, que podemos ser que de aquí a unos años pues España sea un lugar privilegiado porque se nos vengan aquí del norte de Europa, porque del sur huirán, y claro, la franja esta de Grecia, Italia, España, Turquía, pues es privilegiada, estamos viviendo en la latitud perfecta, vamos. Sí. Y entonces, ¿qué más he puesto? Bueno, otro efecto también, que la quema de carbón. El carbón antes se quemaba mucho carbón con mucho azufre. Esto provocó una guerra, un conflicto entre Suecia e Inglaterra, porque las centrales térmicas de Inglaterra enviaban por la estratosfera mucho humo a Suecia, caía el azufre allí y los lagos de Suecia se acidificaban, disolvían el aluminio de los silicatos y morían los peces y las plantas, porque el aluminio es un tóxico, ¿no? Entonces, en esa guerra se empezó a hacer la lucha en los años 70 de utilizar carbón con poco azufre, por las lluvias ácidas. La lluvia ácida no es un problema global, es un problema local, de guerras entre países. Entonces, quitaron el azufre del carbón, ahora no se quema carbón con azufre apenas. ¿Qué ha ocurrido? Que hay menos azufre en la atmósfera. ¿Qué ocurre con eso? Que hay menos condensación de nubes y también menos reflexión porque no hay azufre. O sea, que al final
Es que cualquier cosita que toques se te trastoca todo. Eso es la clave que tenemos que ver. Entonces, pues eso, el azufre, ya lo he comentado, la lluvia ácida, el oxígeno estratosférico nos protege de estas radiaciones, y el punto más crítico, ya lo hemos comentado también, son el fusil de clatratos. Si sale masivamente el metano de las zonas como ocurrió con el máximo de Paleoceno y Eoceno hace 55 millones de años, pegó un pico a la Tierra de la temperatura terrestre muy fuerte, porque es que además cuando se forma metano, además de que el metano atrapa mucho más el calor, el metano se va a destruir y tiene un calor de combustión, una entalpía de combustión muy alta. O sea que el propio metano, al quemarse masivamente en toda la Tierra, va a calentar la atmósfera. Y ya hemos visto en el modelo que he creado sencillito. Os animo a que os metáis, pues me ha gustado mucho este modelito que hice y da mucha información. Pues aquí se ve que la temperatura de la Tierra depende de la temperatura de la atmósfera. Por eso dicen, hombre, es que si se calienta la atmósfera y sobre todo la estratosfera, nos está afectando porque nos radia hacia aquí. Entonces, el metano que hay, el ozono que hay allí, nos está afectando. Y el metano, si se calienta la atmósfera, porque se quema metano atmosférico en las capas altas, nos va a calentar la Tierra. O sea que, bueno, yo creo que ya con esto he llegado al final. Si queréis apuntaros eso, cualquier comentario que hagáis, bienvenido sea y comentamos el próximo día. Como he conseguido acabar, ya se acabó esto. Entonces, el próximo día vamos a hablar de los 4 primeros temas que hemos dado, sobre el clima, la atmósfera, el caos en el universo y los exoplanetas. Apuntaros preguntas y si alguna me la queréis ir adelantando, pues yo la trabajo un poquito más. Y al principio de la charla, durante un cuarto de hora o media hora, quiero explicar un tema que me ha faltado dar aquí. Y es, ¿por qué vivimos en un universo en el que es muy probable que haya vida en muchos sitios? Di una charla en cosmología hace ya bastantes meses, que son las constantes universales. Entonces vivimos en un universo que tiene unas constantes universales que hacen que la vida pues probablemente aparezca por todos lados, porque es un universo que induce a la vida. Y pequeñas variaciones que hubiera en las constantes universales, que básicamente son 4, o sea, que son la constante G de gravitación, la constante H de Planck, H barrada de Planck, la velocidad de la luz y la carga del electrón. Esas 4 constantes universales, cualquier variación pequeñita que haya, cambiaría la configuración del mundo, pero vivimos en un mundo donde invita a que haya vida por muchos sitios. Entonces, durante media hora haré un pequeño resumen de aquella charla que di en cosmología aplicado a la vida, ¿no? Para que veamos que la vida es fruto de nuestro cosmos que nos invita a que haya vida en cualquier sitio. Veamos que la vida a priori puede ser un fenómeno universal, cósmico, se encuentre o no. ¿Hay mucha diferencia entre esto y el que nos has mandado? No mucha, no. Podéis, si tenéis inquietud os lo vuelvo a mandar, ¿eh? No, si hay algo de números no. Estética, algún gráfico, alguna de estética, si queréis os lo vuelvo a mandar sin problema, ¿eh? Eso es lo que queráis. Pues bueno, muchas gracias. No, pero no. Vale, no, habla.